Miren, hermanos, el cristianismo no es un fenómeno nuevo, es una religión que tiene más de 2000 años, que ha pasado a través de muchos procesos, a través de muchas pruebas. Y el cristianismo como tal, como institución, está inserto en la dinámica de la sociedad, o sea, puede verse envuelto en la tentación a veces de ceder a los cambios que la sociedad, que la cultura está trayendo para mantenerse vigente. Entonces, de esta forma, muchas veces el cristianismo se ha asegurado el éxito, ¿no? Como negociando, tratando, empujando. Chesterton decía, por ejemplo, que el cristianismo posee algo que ninguna otra religión posee, es muy maleable, puedes estirarlo bastante y no se rompe, ¿no? Se puede estirar y cuando sus enemigos piensan que lo van a derrotar, ¿no? Sigue avanzando a través de todas las dificultades. Pero también esto es una espada de doble filo, porque esta maleabilidad en ocasiones, este negociar con la cultura en ocasiones hace que se corrompa. Por ejemplo, hoy en la actualidad una gran cantidad de denominaciones alrededor del mundo están negociando con la agenda LGBT, ¿no lo saben? Están aceptando la homosexualidad, están casando homosexuales, están ordenando obispos transexuales con el fin de verse como relevantes para la sociedad. Negocian con la sociedad para no quedarse sin gente. Y en esa maleabilidad pues llegan a perder, ¿no? Llegan como a caer en ese caos. Les voy a dar un ejemplo de esta maleabilidad que el cristianismo tiene. En los años 90 salió a la venta un libro muy famoso que yo lo leí hace ya como 15 años, como 12, 13 años, escrito por Rhonda Byrne, se llamaba El Secreto, así se llamaba el libro. Es un bestseller, se reproduce cada año, hay millones de copias vendidas alrededor del mundo. Este libro, hermano, se sigue produciendo en todos los idiomas posibles. Y la tesis central del libro básicamente es que el universo, dice Weiler, no es simplemente materia, no es simplemente energía, sino que el universo, decía Weiler, es un ente vivo con cualidades, con personalidades y allá cuasi divinas. Así que si tú te enfocas, dice ella, te enfocas lo suficiente y le pides al universo, le decretas al universo las cosas que tú quieres, decía ella, vas a hacer vibrar ciertas cuerdas del universo a tu favor, ¿no? Hay un famoso libro de Paulo Coelho que dice, el universo conspira a tu favor. Y se volvió tan famoso, hicieron una película del libro de The Secret, en donde se ponen muchos testimonios de personas que dicen, yo me levanté en la mañana el día que leí el libro y empecé a decretar todos los días, quiero una mansión, quiero una camioneta, quiero tener éxito, y dice, y de repente de la nada sucedían esas cosas, ¿no? Entonces este libro tan famoso, de repente se empezó también a hacer mella en la iglesia. Hay dos cosas importantes que decir sobre ello y que son pertinentes a nuestro texto, por eso lo estoy contando. La primera es que al ser humano le encanta la idea de que no existe una voluntad por encima de él que lo domine, que él por su propia voluntad, por su propio deseo, por su propio poder puede dirigir el rumbo de su vida. Y la segunda, como dice Paulo Coelho, hay muchas personas que han dejado de ser espirituales en el sentido estricto de la palabra, han dejado de ser religiosas, pero aún así dicen que creen en las buenas vibras, ¿no? Yo creo en las vibras, creo en el universo, creo en los chakras y todo ese tipo de cosas, porque lo que tienen es un desencanto hacia la religión, hacia el cristianismo. Entonces usan ese tipo de frases, ¿no? Se ponen cuarzos, alinean su casa para que el ki del Feng Shui les ayude. Y tienen esta idea de que el universo conspira a su favor y que si se enfocan en el universo, la energía que emana de ellos en ese séptimo chakra, ¿no? Que sale de la cabeza, pues va a conseguirles todas esas cosas que ellos quieren. Esa es una idea muy humanista, obviamente, que tiene que ver con la idea de que nadie dirige nuestro rumbo, que con el suficiente poder, con el suficiente esfuerzo, con la suficiente focalización nosotros podemos conseguir las cosas que queramos. Eso es falso. Por lo menos para ustedes como cristianos y para mí es falso. Ahí mismo en la carta de Santiago en el capítulo 4 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal lugar, estaremos allá un año, traficaremos, haremos negocios y ganaremos, cuando tú no sabes lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es tu vida? Dice. Ciertamente tu vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y hoy en medio de la pandemia, ustedes lo saben, que muchas personas estuvieron un domingo en el culto y no las volvieron a ver. Y ninguno de nosotros esperaba, ¿no?, esa catástrofe humanitaria como la pandemia. Hemos perdido seres queridos, muchos de nosotros hemos atravesado por momentos de dificultad, muchos negocios cerraron, muchas iglesias cerraron. Esos momentos tan impertinentes para nuestra vida, ¿no?, para la forma en que vivimos, pues luego no los tomamos en cuenta, ¿no? Y Santiago dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviré el día de mañana y entonces haré esto y aquello. Ojo, porque aquí es pertinente al texto que voy a tocar.
Pero ahora estos se jactan en sus soberbias, diciendo: hoy y mañana haremos tal cosa, traficaremos, haremos negocio y ganaremos. Toda esta jactancia, dice Santiago, es mala. Y entonces este libro tan famoso, El Secreto, con el tiempo y con la maleabilidad del cristianismo, obviamente, terminó germinando en el inconsciente del mundo evangélico, ¿no? Y con ello destruyó una parte importante, creo yo, de la doctrina cristiana, que es la doctrina del sufrimiento. Y esta doctrina del sufrimiento, que es alentadora a la esperanza del cristiano, de repente se esfumó. De repente los creyentes, cuando viven pruebas, sufrimientos, adversidades, no saben cómo responder a ellas, porque se focalizaron con la idea, ¿no?, de si tú lo quieres, si tú lo decretas, si tú lo dices, lo vas a recibir. Pues no, no es así. La realidad es que Dios no es una varita mágica. Y esta realidad hoy, por haber sido atragantados, incluyéndome, tantos años de esta idea que surge justamente en los 90 del libro The Secret, pues hace mella hoy como una disonancia, como una tensión intelectual entre los creyentes. Bueno, entonces, si Dios no quiere darme todas las cosas que yo le pido, pues ¿qué estoy haciendo en el cristianismo?, dicen. Entonces fíjense lo primero que dice Santiago, dice: tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Si analizas el texto en Santiago, te vas a dar cuenta que hay una bienaventuranza en las pruebas. Y esta bienaventuranza choca de inmediato con ese sentido, con esa intención de nuestra naturaleza de rechazar el dolor. Cuando yo escucho la palabra prueba, de inmediato, de forma inconsciente, mi mente está predispuesta a esa palabra a causa del dolor que viene implícito en las pruebas, en los sufrimientos. Y entonces de inmediato, de forma inconsciente, mi psique la rechaza. No quiero pruebas, no quiero dolor, no quiero enfermedades, no quiero sufrir, no quiero pasar necesidades. ¿Por qué habría de sentirme bien en medio de esas situaciones? Mi naturaleza, en mi ser hay un instinto natural. Dios me dotó con esta naturaleza que rechaza el dolor, que lo ve como algo negativo. Yo como hombre, tú como mujer, no puedes aceptar las pruebas de forma natural, ¿no? Hay una suerte de fetiche, de sadomasoquismo en tener placer en el dolor. Solamente una mente trastornada encuentra placer en el dolor. Pero de repente Santiago nos dice: hay una bienaventuranza, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora fíjate, la filosofía dice que el fin principal del hombre es buscar su felicidad. Aristóteles, en su metafísica, en su eudemonismo, que es el estudio de la ética, que es concerniente justamente a la felicidad, dice que el hombre está aquí para buscar su felicidad. Hay una filosofía muy famosa que se llama epicureísmo, ¿no?, que consiste justamente en buscar la felicidad a través de todo lo que se nos ofrece en la naturaleza. Entonces es natural que yo busque la felicidad. Nadie de nosotros busca el dolor. No le reclamamos a las mujeres cuando son golpeadas por sus esposos y luego regresan con sus esposos a que las sigan golpeando. No es normal. No es natural, hay un problema ahí, un problema psicológico. Cuando una persona busca el dolor por el dolor, tiene un problema psicológico. Hay algo que se distorsionó en la forma que concibe la realidad. La psicología, que surge justamente como la búsqueda de la integración del conocimiento a favor de la persona, lo hace para ayudarlas a encontrar su felicidad. Cuando tú vas con un psicólogo, no lo haces para encontrar más dolor, lo haces para que te ayude a salir de esa vorágine destructiva mental en la que te encuentras. ¿Para qué? Para encontrar felicidad. Cuando voy con el psicólogo, incluso cuando voy con el psiquiatra que me receta, busco que me ayude a equilibrar mi vida, ¿no?, para que mi vida sea feliz. Cuando alguien muere, vas con el tanatólogo para que te ayude a sacar ese duelo que te está destruyendo. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscan la felicidad. La medicina surge para mitigar el dolor de las personas en aras de proveerle descanso y felicidad. Para eso surge la medicina, para ayudarte, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría ver a uno de nuestros seres queridos recibiendo quimioterapias mientras el cáncer se está propagando por su cuerpo, ni a él tampoco. Queremos que sean felices. Y por eso la religión surge como un aliciente, ¿no? Cuando voy con el médico, yo lo hago porque intento deshacerme de algún dolor o de alguna afección física que me está carcomiendo, que me está lastimando. Todo el coaching motivacional que existe actualmente, ¿no?, que es muy famoso, que es en exceso positivo obviamente, y que ha dicho por décadas que la felicidad está dentro de mí, pues lo hacen justamente para eso, para motivarte, para ayudarte, para decirte que tú lo puedes lograr, que si lo anhelas, lo persigues, vas a lograr triunfos, metas, éxitos y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque quieren hacer sentir bien al hombre. Entonces de repente viene este personaje, este judío del siglo I, y dice, con una ética retorcida para el mundo, que yo debo sentirme pleno, bienaventurado, satisfecho en medio del dolor. ¿Te das cuenta? Algo no cuadra. Y entonces cuando una persona llega a la iglesia
y no ha sido justamente regenerada por el poder del Espíritu, no ha cambiado, no sigue esos estatutos, esa ética, esas virtudes del cristianismo, estas enseñanzas chocan. Y muchos pastores, justamente para no vernos en el tedio de tener que explicarlo, la suprimen, y entonces decimos, todo va a estar bien, todo va a ser mejor. Luego Pablo dice otra vez en Hechos 14:22, dice, es necesario que ustedes a través de muchas pruebas entren en el reino de los cielos. Esta ética es contrapuesta, esta visión de la realidad es contrapuesta a la visión de la psicología, de la medicina, de la filosofía, de todas las enseñanzas y disciplinas que hoy se yerguen en nuestra actualidad. Y la razón es sencilla, hay una naturaleza en esta prueba, y la naturaleza de la prueba es que cuando ustedes decidieron seguir a Jesús y le confesaron como Señor, pues básicamente le dieron potestad de su vida. Noten el contraste entre lo que dice el libro The Secret de Byron, que el universo es como un ente con personalidad que les va a ayudar positivamente a ustedes, y el contraste de la enseñanza cristiana que dice que ustedes están bajo la voluntad de Dios, del Dios al cual decidieron seguir, al Dios al cual le permitieron enseñorearse sobre sus vidas. Y la intención de Jesús es que tu vida, antes de que mueras, antes de que suene la última trompeta, la intención de Jesús al enviar su Espíritu Santo es que tu vida sea perfeccionada, es que tu vida sea pulida, sea limpiada. Y si para ello tiene que utilizar 40 años de pruebas, Él no va a escatimar ni va a tener miedo en hacerlo. Porque el fin de Jesús es justamente que tú un día puedas encontrarte con Él. Y por eso dice, tengan por sumo gozo, porque la naturaleza de esta prueba es que seas perfeccionado, es que seas pulido, es que seas limpiado, es que seas tocado al nivel de un seguidor. Y para eso, pues para eso Él ha enviado a su Espíritu, ¿no? Para ayudarnos, para motivarnos. Y estas pruebas, hermanos, estos dolores, estos sufrimientos, son la forma en que Dios nos bendice. Qué retorcido pensamiento para alguien que no es cristiano. Estás diciendo que Dios quiere que yo sufra. No hay un deseo ni un gozo, porque si lo ves de grado en vez de forma, obviamente vas a decir, no, Dios no quiere que nadie sufra. Pero lo que estamos viendo acá es que Dios utiliza esos sufrimientos de los cuales nosotros participamos en esta naturaleza carnal para asegurarnos no solamente la purificación, la limpieza, la ayuda espiritual y hacernos madurar. En 1 Corintios el apóstol dice que la única razón por la cual los sufrimientos se mantienen en la iglesia es para que seas capaz de empatizar. Porque cuando logras empatizar, que empatizar es sentir el dolor del otro, entonces la iglesia se vuelve un hospital real. Hermano, yo sé lo que estás pasando porque yo también lo he vivido. Y lo dice la Biblia. Y estos sufrimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Porque a nosotros no solo se nos ha concedido el vivir para Cristo, sino el sufrir por causa de Cristo. Y Santiago utiliza una palabra muy especial. La palabra en griego para sufrimiento, para prueba, es peirasmos, que significa dolor, tratamiento, juicio. Y esta palabra, peirasmos, está por toda la Biblia. Dios peirasmos a Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Dios no probó a millones de personas que vivían en ese momento en la tierra, probó a Abraham, a su hijo, a su elegido, y probó su corazón a través de una prueba que nosotros a veces la contamos como si fuera un chiste de picnic, ¿no? Pero fue una prueba que Kierkegaard, un escritor muy famoso, le llama la agonía más tremenda. El texto omite la agonía de Abraham, pero si alguno de nosotros, Dios, en este momento nos pidiera sacrificar a nuestro hijo, saltaríamos de la banca y diríamos, eso es una locura y pertenece a las creencias de las religiones antiguas. Y la agonía de este hombre se omite en el texto, pero está ahí. Dios probó el corazón de Abraham. Cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida, Dios no quitó a ningún rival, los dejó ahí para que su pueblo fuese peirasmos, probado. Jueces 2:22. Te los voy a dejar ahí. Los necesitas. Necesito que seas pulido, probado. Cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios no los llevó de inmediato a la tierra prometida, sino que los hizo andar 40 años en el desierto para peirasmos. Deuteronomio 8:2 dice específicamente,
te llevé estos 40 años por el desierto, dice específicamente, para probar lo que había en tu corazón, para saber si me amabas de verdad. Y estas pruebas que se van cumpliendo, se cumplen también hoy en nosotros. Cuando Satanás pide zarandear a Pedro, Jesús no le dice, no, Satanás, aléjate porque él es mi hijo. No, no, no. Jesús dice, lo he dejado, Pedro, he dejado que te toque, he dejado que te golpee, te va a zarandear, pero yo he rogado por ti. Yo estoy contigo en medio de esa prueba. Te va a servir esa prueba, le dice, porque cuando pases esa prueba, tú vas a regresar con tus hermanos y los vas a confirmar. Y lo tenemos, ¿no? Lo tenemos clarísimo en la Biblia, que este hombre cayó, apostató, se fue, regresó a su antiguo negocio, ¿no? A pescar. Se escondió, se avergonzó. Y ahí va y lo busca el Señor. Y le hace esa famosa pregunta, ¿no? ¿Me amas más que estos pescados que tienes aquí de este oficio? ¿Me amas más que ellos? Sí, Señor. Pues apacienta mis ovejas, ¿no? Y en medio de esa prueba, en medio de ese conflicto, resurge un nuevo hombre que es capaz de liderar a la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, cuando el hombre se priva de esas pruebas, cuando no quiere pasarlas, cuando reniega de ellas, cuando reniega de Jesús, simplemente retrasa el propósito de Dios con él. Porque el fin de las pruebas, dice Santiago, es producir paciencia, mas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Para mí esta es la parte más interesante, ¿no? En esta parte Santiago usa una palabra que al estarla estudiando me llama mucho la atención. La palabra para obra completa, para que tenga su obra completa, es dokimion. Y esa palabra se utilizaba específicamente a la empresa de la acuñación de las monedas. Las monedas de la antigüedad eran monedas de metales preciosos, de manera que llevaban un proceso bastante complejo en donde se quemaba la escoria, se quemaba la impureza, y así la moneda podía ser apta para el uso. Entonces las pruebas del cristiano tienen el fin de limpiarlo, purificarlo de sus males, de hacerlo perfecto, de ayudarlo, de hacerlo eficiente para el servicio de la grey. Note por favor que cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo va a golpear, Jesús también le dice que él va a estar con él, que él lo va a ayudar, que él no se preocupe, que él ha rogado al Padre, que Pedro estará listo después de esa prueba. ¿Se imagina las pruebas por las cuales has pasado? No el universo, no un ente abstracto. Cuando empiezas a rememorar hacia atrás, te das cuenta de que Dios está inserto en cada una de las pruebas que has pasado. Aunque no logres captarlo, Él siempre está inserto en medio de la narrativa de tu vida. Se introduce en ella y está justamente ahí en medio de ella. Y cuando volteas hacia atrás dices, caramba, pensé que nunca iba a pasar eso. Y pasó. Y saliste renovado, motivado, purificado, limpio. Tienes esa capacidad ahora de empatizar, de sentir el dolor, de ayudar, de comprender. Y cuando miras hacia atrás y ves el dolor por el cual pasaste, dices, caramba, yo entiendo a esa persona porque yo pasé lo mismo. Yo entiendo a esa mujer porque yo también lo viví. Y esa empatía, obviamente el Espíritu la usa ¿para qué? Para que puedas ayudar, sanar, empatizar con la gente. Un cristiano sin pruebas, un cristiano sin dolor, un cristiano experimentado en el quebranto, ¿qué puede ofrecer al mundo? Si el mundo está destruido en dolor. Yo sé que cuando no hay economía en la casa, lo primero que queremos es solucionar. Cuando no hay salud, cuando hay enfermedad, queremos sanar. Siempre queremos la respuesta rápida, pero Santiago dice, tranquilo, da gracias a Dios por todo y en todo, porque esto es bueno delante de su nombre. No te agobies, no te afliges, dice, bástele a cada día su propio afán. En el momento que tú comprendes, cobras conciencia de que tú le has entregado tu vida al Señor Jesús y que no estás bajo la tutela de un universo abstracto, sino la voluntad de un ser poderoso e inteligente, te das cuenta que todas las cosas están bajo su control. Tú has querido hoy que pase por esta crisis, tú has querido hoy que pase por esta tribulación, has querido que pase por esta prueba. Pues venga, Señor, bendito sea tu nombre, vamos hacia adelante. Y entonces nos gusta hablar, por ejemplo, de Job. Oh, qué hombre tan más tremendo, ¿no? Qué hombre tan más fuerte, que en medio de las pruebas no negó a Dios. Es cierto, pero por 50 capítulos el hombre se vuelve un manojo hilarante de llanto, de quejas, de dudas. ¿Por qué? Porque nadie dice que no sufras la prueba. La prueba se siente, cala, duele. Y estos dolores
estos sufrimientos que nos van golpeando, hermanos, que nos van doblegando, hacen la distinción principal entre un creyente y un no creyente. Esta empatía que surge espiritualmente de conocer, comprender el dolor, nos ayuda a nosotros a ser más eficaces en la casa de Dios. Segunda Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande, en la casa del Señor, no solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿no?, sino que también hay utensilios de madera y de barro. Los primeros, los de oro y de plata, son para usos honrosos. Escucha el testimonio de cualquier evangelista, de cualquier misionero. Algún día Arnoldo va a contar su testimonio. ¿Se acuerdan cuando empezamos en una célula? Golpeando, picando piedra, tocando puertas, entregando folletos. ¿Se acuerdan todo lo que vivimos? A mí me decía mucho un pastor en el instituto, me decía: a nosotros siempre nos dicen que imitemos las cosas buenas de los pastores, pero hay una cosa que nosotros debemos aprender de ellos: nunca imites lo malo de los pastores. Los pastores, cuando luego Dios los levanta, los encumbra y los hace sentar con los príncipes de su pueblo, se olvidan de dónde proceden. Se olvidan que un día ustedes tocaron puertas, que un día entregaron folletos, que un día a veces no había dinero para sostener a la iglesia, que estuvieron a punto de cerrar. Si ustedes retrasan la prueba, si ustedes le sacan la vuelta a ella, van a tener que volverla a empezar. Entonces lo que el Señor nos está diciendo básicamente es: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes dificultades, porque su vida está en sus manos.